Hebreos 9, desde el versículo 13 hasta el capítulo 10, también hasta el versículo 18. Vamos a leer hasta el 10-18, desde el 9-13 hasta el 10-18. Leamos 4 versículos cada uno de los que quieran, así vamos a, a cerrar la idea. No sé si vamos a analizar todo, no creo, pero al menos ver cuando leamos toda la idea del pasaje. ¿De acuerdo? Sí, empiezo yo. Porque si la sangre Sí. de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la reunión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí son. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley teniendo... Sí, sí, vos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan estos cultos limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio de ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué versículo toca ahora que me perdí? 14. 14 del capítulo 10. 10. Ahí leo. Hasta el final. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, Hasta ahí hermanos, nomás. Ahí concluye esta selección, podríamos decir, hasta el versículo 18. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Perfecto. Bien, es largo, son muchos versículos, pero hablan todo de lo mismo. Por eso era importante tenerlos a todos presentes. ¿Por qué? Porque lo que habla en el capítulo 8, en el capítulo 9, lo concluye en el capítulo 10 cuando habla de lo que en realidad hace Jesús, que es de ofrecerse él mismo como un cordero perfecto y sin mancha para el perdón eterno de los pecados, porque todo lo que se hacía antes de Cristo, bajo la ley, todo era limitado, no era por sí mismo para siempre que se limpiaban los pecados, sino que continuamente hacían falta los rituales, continuamente hacía falta el ofrecer los sacrificios en el templo, continuamente hacía falta derramamiento de sangre, y así todo no era perfecto. ¿Por qué? Porque los que ofrecían el sacrificio eran imperfectos, porque los animales eran imperfectos, porque el sistema ritual era imperfecto, porque todo lo que involucraba al hombre era imperfecto. Mas cuando vino lo perfecto, cuando vino Jesucristo, ya fue el cordero perfecto, el mismo, la sangre perfecta que limpiaba los pecados por la eternidad. Ya no era todo imagen de lo perfecto, sino que era lo perfecto. No sé si vieron la película hace muchos años, no la volví a ver, no me acuerdo si será linda o fea, pero yo me acuerdo que eran de unos clones, que era un hombre que estaba practicando con el clon y se hizo un clon. Y bueno, entonces ya lo mandaba al clon, no sé, ¿la vieron o no? ¿O fui el único que veo ese tipo de películas que, madre mía? El tipo agarró y se hizo un clon de él, entonces lo mandaba a que trabaje al clon. Y él se quedaba leyendo el diario en su casa, con la alpargata, el calzoncillo, todo tranquilo en el sillón, así con las patas levantadas. Y el clon laburaba.
Pero claro, después viene la esposa y le dice, che, el pasto está largo, entonces va y se hace otro clon que poda el cerco, corta el pasto, cuida todo. Después hay que llevar a los chicos y buscarlos, y hay que manejar, e ir a hacer las compras. Se hace otro clon que va haciendo todo. Y entonces, ¿pero qué pasó? Que claro, ya la cabeza no le funcionaba igual a los clones que como a él, hasta que se hace un clon de clon. Y claro, si funcionaba menos la cabeza del clon, menos todavía funcionaba la cabeza del clon de clon. Entonces era re bobo, así, un desastre. ¿A qué voy? Que la copia, si ustedes sacan una fotocopia, ya no es igual la copia que el original. Cuando se hace todo el sistema ritual para liberar los pecados, para limpiar, todo eso, cuando entran al templo, cuando elaboran el tabernáculo, todo es copia del original. Entonces no es como lo original. Lo original es perfecto, por eso es eterno. Pero la copia, el sistema ritual y todo lo que hacían, no era perfecto, por lo tanto, no era eterno. Era copia, imagen, modelo de lo que iba a venir. Claro, tal cual. Eh, el clon no funciona igual. Eh, es otro tema para charlar algún día. ¿En qué quedó lo de la clonación, no? ¿Se acuerdan que en una época hasta estaban las iglesias hablando, sí, que el clonar es pecado, que el clonar no? Entonces saltaban los teólogos, algunos diciendo, no, porque el anticristo va a ser un clon, qué sé yo, cada cosa se escucharon y después se dejó de escuchar el tema clonación. Claro, aparecieron todas estas verduras transgénicas y animales transgénicos que no son otra cosa que clones. En realidad nosotros estamos comiendo todas estas cosas que comemos hoy, vieron, ya son modificados genéticamente y van más allá del clonado, sino que eligen qué cultivar, cómo cultivar. Vieron que modifican las semillas para que las plantas no sean comidas por los bichos, le sacan los genes que le gustan a los bichos, entonces ya salen plantas que no les gustan a los bichos y no hace falta usar agroquímicos ni nada de eso. Total, después nosotros comemos eso, ¿no? Y, y nos asustamos por el COVID. Bueno, no nos desviemos. Gracias, Muniro, por desviarme. Encima que me cuesta mucho irme por las ramas. Vayamos a Hebreos, ¿cierto? Que estábamos en Hebreos. Vieron que en el versículo 13, también, acá sí nos vamos a ir por las ramas. En el versículo 13 del capítulo 9 menciona la vaca, ¿no? La que se conoce como la vaca roja, la vaca alazana. Y esto es muy interesante porque normalmente los sacrificios involucraban toros, machos cabríos, eh, becerros, corderos, ¿no? Pero no femeninos. Sin embargo, acá encontramos la vaca, ¿sí? Las que dice la becerra, las cenizas de la becerra rociada a los inmundos. Y la vaca alazana es muy interesante estudiarla. ¿Y por qué? Porque también tiene una enseñanza pasada, una enseñanza presente y una enseñanza futura. La vaca alazana actualmente, en el 2018 salieron en todos los diarios, en todos lados. No sé si ustedes leyeron que festejaban en Israel porque por fin habían logrado que naciera después de 2000 años una vaca alazana, una vaca roja, pero una vaca roja perfecta. Eh, Vamos a leer un poquito sobre esto. Vayamos a Números 19. Acá en número 19 se habla sobre la vaca esta, la vaca roja, la vaca alazana. Número 19. Y miren qué interesante lo que explica acá. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta
en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, que no haya falta, o sea, que no tenga mancha. Con el correr de los años, los sacerdotes, cuando seleccionaban la vaca alazana, dice que no podía tener más de 2 pelos de otro color. O sea, se permitía 2 pelos que no sean rojos en la vaca para ser sacrificada como vaca alazana. Si ya tenía 2 pelos que no fueran rojos, era descartada la vaca. Hasta, ¿saben qué? Vieron que acá dice que no haya sido que no haya tenido yugo, o sea, que no haya sido utilizada para el trabajo, sino que haya sido desde su nacimiento dedicada para esto, para este sacrificio. Hasta decían, esto no está en la palabra, pero sí era dentro de las leyes que tenían después, que fueron agregando después, decían que si un pájaro había sido posado sobre la vaca, ya también era descartada. Tal era la perfección que tenía que tener, que los llevaba a todo esto, ¿no? Que no hubiese recorrido más de tantos metros de distancia. Eran muy, muy rigurosos en cuanto a esto. Pero bueno, acá dice, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Sí? La tenía que recoger a la sangre, mojaba los dedos y salpicaba, ¿no? Como si mojara los dedos y se hiciera el que estornuda. Hay algunos que hacen esos chistes, ayús, y tira, ¿no? Salpicando. Bueno, así tenía que salpicar para purificar el tabernáculo. 7 veces. Y hará quemar, versículo 5, la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, todo hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio, o sea, que no haya participado del matar, el quemar, el salpicar la sangre, un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Fíjense, guardará las cenizas para el agua de la purificación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Bueno, ¿y después qué se hacía con esto? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Bien, con estas cenizas de la vaca alazana, en la historia, desde que fue hecha la ley hasta que es destruido el templo en el año 70 después de Cristo, dicen que en total se sacrificaron 9 vacas alazanas. ¿Sí? En todos esos milenios, solamente 9 vacas alazanas fueron sacrificadas. ¿Por qué? Y bueno, porque una vaca tiene mucha ceniza, entonces se guardaba la ceniza y se la iba utilizando al correr los años para ir elaborando esta agua, que tal vez de ahí los católicos sacaron lo del agua bendita, ¿no? Porque era un agua que se juntaba agua, se tiraba un poco de esta ceniza de la vaca alazana dentro del agua, se la revolvía, y con esa agua se la untaba con hisopo
y se purificaba el templo, se purificaban los utensilios del templo, se purificaban los sacerdotes, vieron que si alguien tocaba un muerto también se purificaba. Entonces se utilizaban todos esos rituales con el correr del tiempo. Y dicen que actualmente se está esperando el sacrificio de la vaca número 10, porque cuando sea erigido el tercer templo, antes de que comience a funcionar, tiene que ser purificado con el sacrificio de la vaca alazana. Entonces, la vaca alazana forma parte de las profecías eh, con las cuales se estará dando o entrará en funcionamiento el nuevo templo que se sabe va a empezar a funcionar con el gobierno del anticristo, del falso profeta y todo lo que escatológicamente se está esperando. Pero bueno, muy interesante todo este tema de la vaca roja, ¿no? En el 2018 salió en todos los diarios que finalmente había nacido una vaca roja, perfecta, según todo lo que era necesario, y dicen que los judíos habían estado preparando la genética para lograr hacer la raza justa, pura y necesaria para cumplir todos estos rituales. Si ustedes se fijan en internet, hay figuras, si quieren les muestro una foto, a ver, para que la conozcan a esta vaquita, no significa que sea, ¿no? Ojo, quiero aclarar eso, no significa que esta vaya a ser la vaca del tercer templo, que todo lo que están esperando sea tal cual como lo esperan, pero para ilustrar esto que dice acá y la importancia de la vaca, puede servir o puede servirnos en este estudio. Yo acabo de abrir la foto, pero no la encuentro. Denme un segundo. Ahí se las comparto. Acá está. A ver si es esta. Ah, no, acá está. Ahí se ve. Estoy seguro que ustedes se esperaban así como el rosa de la pantera rosa, el rojo de la vaca roja. En realidad no era tan rojo tampoco, pero dicen que es el rojo perfecto, ¿no? Sin ninguna mancha blanca, ni negra, ni de ningún tipo. Ese es lo que salió en el 2018 en todos los diarios, en todos lados, que es lo que estaban esperando. La 10ª vaca. Algunos comentaristas dicen que en realidad fueron 6 las vacas utilizadas, 6 las vacas utilizadas, y que la 7ª vaca será la del nuevo templo. Sean 10, perdón, sean 9 o sean 6, nosotros tal vez no veamos ese sacrificio. Bueno, sigamos. Vos, Sergio, querías decir algo que vi que cuando Sergio ¿no? No, estaba viendo nomás la vaca, yo escuché bastante también sobre la vaca, que en realidad, como vos decís, no es roja, roja, más bien tirando a canela, algo así, el color. Sí, sí, exactamente así. Pero lógicamente en ese pasaje, en ese versículo, coloca a la vaca lázana juntamente con todo el resto de los sacrificios, porque lo que vos leíste allí, si uno lo lee extensamente todo, como yo lo leí de alguna vez, es pesadísimo. Y cómo los sacerdotes tenían que prestar mucha atención a cada detalle de lo que se tenía que hacer en el sacrificio, que tenía que se fuera del campamento, que se tenía que quemar, que se tenía que purificar el que participó en el sacrificio, así toda una serie de detalles impresionantes, ¿no es cierto? Que tenían que tener cuidado de hacerlo tal cual así estaba escrito y así estaba ordenado, ¿no es cierto? Y ese era uno de los tantos sacrificios que tenían que hacerse, ¿no es cierto? El que estamos hablando ahora es uno, sin contar otros, ¿no es cierto? Que también Levítico también cuenta en extenso todo lo que se tenía que hacer, solamente, como dice ese versículo, para lograr una limpieza temporal de la carne, nada más. Externo, solamente eso, nada más.
Lexotanil, Valium, Ribotril, qué sé yo. Para dormir, léanse Levítico y van a ver cómo se queda rápido planchado. Pero cuando uno estudia Hebreos y estudia todo esto y vuelve después a Levítico, Número, Deuteronomio, todos estos libros, como que va entendiendo más y como que se vuelve más interesante. ¿Por qué? Porque la vaca alazana, así como esto que menciona Sergio, cada ritual que se realizaba en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, eh, apunta a Jesús. Y fíjense esta característica. Primero, estas similitudes de la vaca alazana con Cristo. Primero, que la vaca alazana era sin mancha, como habíamos mencionado, no tenía ninguna imperfección. Cristo era perfecto. Él no tenía pecado, ninguna imperfección. La vaca alazana era sacrificada, a diferencia de los otros animales que eran sacrificados ya ahí en el templo o dentro de la ciudad, la vaca alazana era sacrificada fuera de la ciudad. Cristo, cuando fue crucificado, no fue crucificado dentro de la ciudad, sino que fue sacrificado fuera de la ciudad. Entonces ese paralelismo, y más allá de eso, la vaca alazana, el color rojo, que nos habla también no del amor en este caso, sino de la sangre que es derramada y de este impacto de un sacrificio, no solo en los que lo están haciendo, sino en muchas generaciones y de muchos años. También ahí nos está hablando de Cristo, ¿no? Que fue hecho un sacrificio una vez y para siempre, y no temporal como el resto de los sacrificios. Entonces, a través de la vaca alazana, así como de cada ritual y cada sacrificio, uno ahí también puede encontrar a Cristo en el pasado, en el presente y también en el futuro. Y esto de la vaca también nos hace pensar en que Cristo pronto viene, ¿no? Cristo pronto viene y que también era imagen de lo que iba a venir. Bueno, sigamos. Después empieza, entre el versículo 14 y el 17, habla sobre la importancia de un testamento, ¿no? Y que este testamento, siempre cuando hay un testamento, acá no sé, me parece que, creo que legalmente se pueden hacer testamentos, pero eso después Muniro me corregirá si me equivoco, creo que está permitido el hacer testamentos en nuestro país, que no se lo usa, eso es muy común, porque hay una ley que arma todo, ¿no? Pero en otros lugares, una persona puede decidir a través de un testamento, eh, como se ven en las películas de Estados Unidos. No conozco de leyes de Estados Unidos, salvo lo que veo en las películas, pero lo que se observa es que ellos deciden, el que hace el testamento, a quién le deja sus bienes, ¿no? Pero que recién puede adquirir esos bienes una vez que muere el que hizo el testamento, que hasta que no muere, el testamento no se pone, no se ejecuta, no se pone en práctica el testamento hasta que no muere. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Sin la muerte no es efectivo el testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, recién fue efectivo cuando se derramó sangre. Y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se vuelve efectivo recién cuando se derrama sangre. Todos sabemos como cristianos, si somos cristianos, que somos cristianos y en la época del cristianismo comienza cuando Cristo muere en la cruz y su sangre es derramada. Y ahí se firma este nuevo pacto con nosotros. Se hace efectivo con la sangre derramada. Pero el antiguo pacto, que se menciona acá, fíjense el versículo 18 que dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, para que el pacto comience a funcionar, hizo falta la sangre derramada. Y también, es muy loco lo que sucedió allí. Vamos a leerlo.
vayamos, porque una cosa es que lo cuente y otra cosa es que lo leamos. Vayamos a Éxodo 24. Éxodo 24, ya lo habíamos leído en otra oportunidad, pero a mí no deja de sorprenderme la imagen, ¿no? Porque una cosa es cuando uno lo lee rápido y lo pasa rápido, y otra cosa es ir imaginándoselo a la situación esta. Éxodo 24:1 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¡ah! Las palabras nos condenan por ahí, ¿no? Y el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Cuánto duró eso? Qué poco, ¿no? Bueno, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Fíjense la cantidad de becerros y animales y la cantidad de sangre que debe haber sido, ¿no? Bueno, la mitad la tiró en el altar y la otra mitad la juntó en tazones. Versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. No les está agregando algo al pueblo Moisés, más de lo que el pueblo dijo, ¿no? El pueblo dijo lo mismo. Versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso es lo que tanto me impacta y me imagino la escena, ¿no? Todos los tazones llenos de sangre y Moisés agarrando la sangre y tirándosela a toda la gente, a todo el pueblo, ¿no? Rociando a todos. Se imaginan un viejito ahí tirándole sangre y todos ahí contentos, festejando y sellando este nuevo pacto, este pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Que luego encontramos que el pacto, ¿se acuerdan cuando hablábamos sobre un contrato o un pacto se rompe cuando una de las dos partes falla en cumplir lo que tenía que cumplir? Entonces el pueblo dijo, obedeceremos, haremos todo lo que Jehová dice, y bueno, no lo cumplieron, por eso este nuevo pacto se rompe. Y fue necesario un nuevo pacto en el cual de nuevo se derrama sangre y de nuevo es sellado y de nuevo se vuelve efectivo y es el nuevo pacto este que nosotros estamos viviendo, firmado, como dijimos, con la sangre de Jesucristo. Y este nuevo pacto ya es un pacto perfecto y eterno. ¿Por qué? Porque ya no es la sangre de animales imperfectos derramada, sino que es la sangre perfecta, que es lo que nosotros encontramos acá. Es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y cuando Jesús instituye los símbolos, él también dice, ¿no? Esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya el antiguo queda sin efecto. Sigamos. Bueno, ahí en Éxodo 24 que leímos recién es donde comienza efectivamente el antiguo pacto, ¿no? Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no se limpia, sin sangre, o sea, casi todo es purificado con sangre. Y fíjense qué curiosa la palabra casi, ¿no? La palabra casi, pero bueno, dentro de Levítico, el Señor permitía que las personas pobres, por ejemplo, que no tenían dinero como para comprar un animal o criar un animal,
podían ofrecer para limpieza de sus pecados harina, encontramos, o bueno, o el Señor también da otras posibilidades también. Pero bueno, casi todo con sangre. Casi todo también veíamos la limpieza, ¿no? Del agua con las cenizas de la vaca alazana, tampoco era con sangre, pero también purificaba. Bueno, pero para que haya limpieza, perdón, purificación, tiene que haber derramamiento de sangre. Y hoy nosotros somos limpios, purificados, redimidos, liberados por la sangre de Cristo, la sangre que fue derramada allí en la cruz. Bueno, versículos 23 al 25, ahí aclara bien que todo es figura de lo celestial, como decíamos al principio. Era necesario que el sacerdote entrara una vez al año, el sumo sacerdote hiciera el sacrificio, derramara un poco de sangre sobre el lugar santísimo, que ya lo habíamos visto, pero bueno, todo esto era imperfecto. Versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, todo era imperfecto, pero ahora Cristo, con su sangre perfecta y el Cordero perfecto, hace un sacrificio una sola vez y para siempre, por la eternidad. Y después de esto, nos lleva directamente a pensar en lo perfecto, en lo celestial. Quiero compartir con ustedes tres figuras de lo celestial. Nos van a tomar algunos minutitos, pero no es lo mismo leerlo o verlo, perdón, no es lo mismo leerlo, imaginarlo que verlo. Hubo personas que hicieron diseños como vimos un poquito el viernes pasado, hoy vamos a ver tres cosas. Vamos a ver diseños 3D y otras copias en carne y hueso, en carne y hueso no, en palo y tela, de lo que es el primer lugar de adoración a Dios, que fue el tabernáculo del desierto, mientras el pueblo de Israel vagaba en el desierto, tenían el tabernáculo, que es donde estaba Dios en el arca, en el lugar santísimo. Después se hizo una vez, después de los jueces y llegan a los reyes y David no puede levantar un templo, pero Salomón sí, con todo lo que David le dejó, levanta el primer templo que se conoce, que luego es destruido cuando es llevado cautivo el pueblo de Israel, pero después en la época de Zorobabel y todos ellos se empieza a reconstruir el segundo templo, que lo termina de construir Herodes, y que luego en el año 70 destruyó el segundo templo, y bueno, y actualmente se espera el tercer templo, que es nombrado en Ezequiel, que es bien descrito cómo va a ser en Ezequiel entre el capítulo 40 y el 43 del libro de Ezequiel, habla sobre el tercer templo. Bueno, estos tres templos y el tabernáculo, que podríamos decirlo, ¿no? Estos 4 lugares de adoración que fueron hechos por el hombre, que son todos figuras del cielo, quiero compartir con ustedes para que los veamos. Denme un tiempo. Son videitos cortitos, son 2 o 3 minutos duran. No es que vamos a estar toda la noche viendo todo esto, pero como para que tomemos dimensión de lo que eran y cómo cada vez fueron siendo
o más grandes. ¿Se ve ahí? Sí. Este es el tabernáculo que tenían en el desierto, en la época de Moisés. Fíjense, esto separaba la parte exterior y una puerta era también una cortina. Ahí está el altar de los sacrificios. Ah, yo lo voy diciendo, pero lo dice ahí abajo. Me callo. No, no dice Andrés, yo no veo. Ah, bueno. Ahí están los corderos para ser sacrificados. Puede ser que sea una representación nomás y no los hayan matado de verdad. Ven, ahí está el altar del sacrificio. Este es el atrio o patio exterior. El que está dentro de las cortinas que marcan el perímetro del templo. Esa es la fuente de bronce en el cual se lavaban las manos y mojaban los dedos en el agua. Ah, esa que iban diciendo lo que... Ahora vamos a entrar al tabernáculo. Ahí vamos a entrar al lugar santo. ¿Ven? Eso es lo que vimos el viernes pasado con Ramón, que eran los tres muebles que estaban ahí adentro. El menorá, que es el candelero, con los 6 brazos y la lámpara central. Eso iluminaba de noche. Y de día, si bien había 5 capas de cortina, de día penetraba la luz por bajo las cortinas porque no llegaban hasta el piso. Eso explicó cuando estuvo Roberto Jack, que cuando hizo dice, uy, fallé, porque no le llegaban hasta el piso las cortinas. Pero claro, eran a propósito para que de día entrara una luz tenue y de noche el candelero también alumbraba con luz tenue. Ahí está el altar de incienso, que daba siempre olor grato. Imagínense afuera el olor a sangre, a muerte que había, pero al entrar al tabernáculo se sentía olor fragante para Dios y para los que entraban. Ahí están los querubines en la cortina. Ese es el velo del templo que separa el lugar santo del santísimo. Este lugar santísimo, está el arca. Ese velo que separa el lugar santo y santísimo es el que se rompió de arriba a abajo cuando murió Cristo en la cruz. Vieron que aclara eso, ¿no? ¿Por qué de arriba a abajo? Y porque lo rompió Dios. Si lo hubiese roto el hombre, a la separación del lugar santo y santísimo, hubiese sido de abajo hacia arriba la ruptura. Pero como lo rompe Dios, es de arriba a abajo. Ahí están los querubines con las alas enfrentadas. Y Dios estaba en el arca y se ponía sangre en el propiciatorio, que es la tapa del arca. Entonces es como que Dios miraba del arca al hombre a través de la sangre derramada y lo veía sin pecado. Todo símbolo de lo que hoy nosotros vivimos. Bien, ese es el tabernáculo. Según dicen algunos, Dios estuvo en el tabernáculo, pero no en los templos. Que por más que era lo más humilde de todos, ¿no? Porque ya la grandeza del templo de Salomón, que era admirado en todo el mundo, la grandeza del templo de Salomón, pero más que nada el esplendor del templo de Herodes, más imponente, más grande todavía. Ahí vamos a ver dónde está. Acá, el templo de Salomón. Ahí se los comparto. ¿Quieren verlo o está aburrido? No, seguimos viendo, bien. Yo me recopo, pero por ahí no a todos le disfruten igual. Por eso pregunto. El templo de Salomón. Ahí vamos. Es fantástico, Andrés, fantástico. Bien, bien. Ahí vamos. El templo de Salomón. 180 después que los hijos bueno, de escuchemos. Israel. Acá me voy a tener que callar sí o sí.
Y aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor. Recuerden que un codo tenía más o menos 45 centímetros. Entonces, cuando hablamos de 20 codos son 5 metros, más o menos. Si les fallo en la matemática, me corrigen. Todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio, y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, y 20 de ancho, y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce,
Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Bueno, nada que ver el templo que hace Salomón con el tabernáculo, ¿no? Pero si recordamos lo que leímos antes, si recordamos lo que leímos antes, Dios no le dio las instrucciones de cómo armar el templo a Salomón ni a David, pero a Moisés sí. A Moisés le mostró lo que Moisés tenía que hacer. Por eso también tan diferente, ¿no? Es más, eh, fíjense que el templo exaltaba más al hombre, ¿no? A las personas que lo veían de afuera, a los que no eran israelitas, sino a los demás, veían el templo y admiraban a Israel. Y la idea era que lograran admirar al Dios de Israel. ¿Cuándo admiraron al Dios de Israel? Cuando tenían el arca nomás. ¿Se acuerdan que perdían o que morían todos porque tenían el arca? Ahí dijeron, uy, no, Jehová es real. Pero cuando veían el templo era competencia humana. Pero no, es lo que por ahí pasa con nosotros, ¿no? Nosotros por ahí como cristianos le damos mucha importancia a lo exterior y no a lo interior. Entonces otro viene y dice, se deslumbra, che, qué buenos que son, o qué divertidas son las reuniones, o lo que sea, ¿no? Pero cuidado, ¿a quién miran los demás? Cuando nos miran a nosotros, dicen, supongamos, agarran y dicen, che, mirá, qué bueno que es Andrés, qué sé yo, o mirá, qué maravilloso que es Dios. Fijémonos a cada uno de nosotros si nos exaltamos a nosotros mismos o exaltamos a Dios con nuestras vidas. Cuando servimos también, servimos para que los demás digan, che, qué maravilloso que es Dios, o che, qué lindo que es la persona, o la religión, o la denominación. ¿A quién exaltamos? Cuidado cuando nos revisemos. Este relato que escuchábamos recién, me encanta cómo lee ese hombre, me compraría el CD, se encuentra en Primera Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, que es donde se va relatando cómo estaba formado el templo de Salomón. El hombre que leía iba leyendo, no sé qué versión, pero iba leyendo la palabra de Dios. Vamos al templo de Herodes. No tengo videíto para el templo de Herodes, pero tengo un modelo, así lo hacemos también un poquito más rápido. Tengo un modelo 3D. A ver, acá, una ventana. No, no era ventana. Pestaña. Dijimos templo de Herodes. Este es el templo que caminó el Señor Jesús. Este es el templo donde Pedro y Juan curaron al paralítico. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Bien. Se está viendo, ¿no? A ver, yo estoy jugando, pero no me fijé si ustedes lo ven o no. Sí, sí, se está viendo. Ahí vuelvo. Esperen que no es fácil manejarlo. Acá está. Vamos a ir ampliando de a poquito para no marearlos. Miren. Fíjense el tamaño, ¿no? Ahí estaba la fortaleza herodiana. Eso ya no estaba en la época de Salomón. Fíjense qué gigante, ¿no? Toda la parte del lugar, el lugar santísimo, lo que es la entrada al templo,
todo entre paredes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, miren. Vamos a ver si podemos entrar. No se ven los mobiliarios, nada, pero ahí se ve el altar, ¿no? Que está afuera de los sacrificios. Vamos a ir entrando. Vamos a hacer de cuenta que somos fantasmas que podemos atravesar paredes. Ahí vamos. A ver dónde estamos acá. Estamos dentro de un muro. Ahí vamos. Uy, qué difícil. Ahí llegamos hasta... Ah, no, ahí salimos. Entonces estamos en el lugar santo. Ahí vamos. Hola. Se escucha eco, nomás está muy vacío esto. ¿Saben? Esta es una aplicación que se puede ver con realidad virtual. Si uno tuviera los lentes, uno puede estar caminando por esta página por dentro del templo. Bueno, ya me perdí. Ahí está. Pero ven que más o menos es parecido al templo de Salomón, pero mucho más grande. ¿Dónde estaba el templo? El templo estaba en el monte Moriah, en el mismo lugar donde Dios mandó a Abraham que sacrificara a Isaac. Y en ese mismo lugar es donde fue puesto el templo. ¿Y dónde será puesto el templo? El tema es que actualmente no se puede levantar el templo ahí porque está la mezquita de los árabes, de los musulmanes, de los palestinos, musulmanes. Entonces, si llegan a voltear eso para levantar el templo, imagínense la gran guerra que se arma. Los que investigan los temas escatológicos pusieron varias opciones. Una opción es la guerra, ¿no? Que agarren los judíos, claro, están en medio de Israel, entonces ellos pueden agarrar y decir, chao, destruimos esto, levantamos nuestro templo y a llorar al campito. Pero saben la gran guerra que se armaría, ¿no? Otros hablan de un terremoto, que viene un terremoto, sacude el monte, se cae todo y, fue sin querer queriendo, levantan el templo. No importa lo que pase, la iglesia tal vez ya no esté en ese momento y bueno, y ahí levantarán. Pero bueno, muchas opciones van saliendo. La otra sería que hagan una alianza y que digan los musulmanes, no, dejamos a un lado nosotros nuestra religión, nuestros lugares, nuestro tercer lugar santo de importancia después de la Meca y no sé qué otra cosa, nuestro tercer lugar de importancia se lo cedemos para que ustedes hagan su templo, que no le creo nada. Bueno, y el último templo, vamos a ver un pedacito nomás para que no se haga tan pesado, es el templo que se menciona a Ezequiel entre el capítulo 40 y el 43, ahí se los comparto, que es el tercer templo que va a ser construido, también más o menos con las mismas los mismos espacios, similares proporciones, porque no es muy grande la cumbre del monte Moriah. Hablan de 1 hectárea. 1 hectárea son, según estuve leyendo, una manzana, ¿no? 100 por 100 por 100 son 10.000 metros cuadrados. Ahí va. De bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, de 1 caña, y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de 1 caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía 1 caña de largo y 1 caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro 1 caña.
Es más fácil entender Midió así. asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida. También de una medida los portales a cada lado. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado junto a la puerta. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1 codo y medio de longitud y codo y medio de ancho y de 1 codo de altura. De medir, y él está de medir que aquel varón. Bueno, y así sigue. Hay varios videos que van mostrando, el relato ahí de Ezequiel, leído de la palabra de Dios hablada, y después de eso, bueno, van representándolo todo. Es muy, muy lindo para ver, pero largo. El primero dura 8 y son 4, 8 minutos y son 4, así que sería media hora estar viendo. Pero más o menos, ahí estamos viendo cómo fue del modelo que dio Dios a Moisés, evolucionando a través de la mano del hombre y haciéndolo cada vez más ostentoso, más poderoso, hasta llegar al último, que es una visión que Dios le presenta a Ezequiel, que va a ser lo que va a venir. Pero lo que vamos con todo esto, más allá de todas las enseñanzas que podemos sacar de esto, ¿no? Porque todo apunta a Jesucristo, es el tener en claro que esto es lo que puede hacer el hombre, pero es muy temporal, muy imperfecto y ni cerca de ser eterno, pero todo apunta y habla hacia lo eterno. Por eso dice el capítulo 10 que todo es una sombra de lo que iba a venir. ¿Sí? Comienza así el capítulo 10. Todo esto, todos estos templos, tabernáculos, utensilios, rituales, sacerdotes, sangre, todo era sombra de lo que iba a venir. Y finalmente llegó Jesús, a quien apuntaba todo esto. Entonces ya sigue hablando el capítulo 10 que todo esto era temporal y llegó un momento en que a Dios ya no le agradaron los sacrificios, no le agradaron las ofrendas, porque era todo vano, porque era todo rituales, costumbres, mecánicas, sin meditarlo, sin pensarlo. Otra enseñanza, cuidado con que tengamos una adoración y un servicio ritual mecánico. Cuidado con eso, porque ya ahí dejamos de darle un sacrificio vivo al Señor. El ir a la iglesia que no se vuelva mecánico, el leer la palabra que no se vuelva mecánico, el orar que no se vuelva mecánico, el cantar que no se vuelva mecánico, el participar de los símbolos que no se vuelva mecánico, que continuamente tengamos presente lo que estamos haciendo, porque si no, no es agradable al Señor. Si es algo mecánico, esforzado, sin que ya sea algo de rutina, de costumbre, únicamente, ya no le agrada al Señor. Por eso el versículo 8 del capítulo 10 dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Por eso, ¿por qué lo hacemos? Porque nos obliga una ley, nos obliga una religión, nos obliga una rutina, o porque sentimos que debemos adorarle a Dios con nuestras vidas, con nuestras obras, con nuestros pensamientos. Y los últimos versículos que leímos, versículo 16, desde el 15, fíjense, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Finalmente, la ley ya no está en una tabla, la ley ya no está en una imposición sacerdotal. Hoy, como había sido profetizado, la ley tiene que estar en nuestras mentes y en nuestros corazones. La palabra de Dios debe estar en nuestros corazones y nuestra mente, porque de ahí después sale nuestra acción y nuestra vida. Y ya no es algo material, y ya no es algo simbólico, sino que es algo real. ¿Nuestra adoración es real o simbólica? ¿Nuestro servicio es real o simbólico? ¿Nuestra vida es simbólica o es real? ¿Mostramos a Cristo o nos mostramos a nosotros mismos y una religión? Qué maravilloso estos pasajes de Hebreos, cómo nos desafía, ¿no? A no repetir lo que ya se vio en la historia, sino a poner en práctica lo que Dios nos enseña. Sacrificios vivos, agradables a Dios. Y dice ahí, eh, por siempre, ¿no? Esto se va leyendo muchas veces, por la eternidad y por siempre. Hermanos, que así sea. Te damos gracias, Señor, por este libro de los Hebreos, porque podemos estar estudiándolo, porque tenemos tantas cosas maravillosas allí que apuntan a Jesucristo. Que podamos, Señor, ser conforme a tu voluntad. Que en nuestras vidas podamos mostrar la luz de Cristo. Que nuestras obras, Señor, sean para glorificar a tu nombre. Que no seamos siervos inútiles, sino por el contrario, siervos útiles, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a transmitir tu palabra, ayúdanos a ser de bendición a los demás. Señor, bendícenos. Gracias por cada uno de los que están conectados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿alguien más quiere agregar algo? Perdón, hoy hablé yo solito nomás. No les di participación, pero claro, si no, no llegábamos más a ver todo esto, disculpen. Pero ahora sí tienen lugar para hablar, aportar algo más. No se queden con las ganas de aplaudir. Bueno, hay mucho ahí para hablar. Habrán notado todos que la palabra que más hemos hablado, de que hemos comenzado a estudiar este libro de Hebreos, sobre todo estos últimos versículos, capítulos, es la palabra sangre, 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 sangre. En realidad la idea aquí siempre cuando habla de sangre es la idea de muerte. Yo creo que no tenemos que perder de vista esa idea. Ahí la idea es muerte. Es decir, la paga del pecado es muerte. Y los que tenían que morir allí eran los animales. Recordemos la escena, yo creo que todos lo tenemos que tener presente, que cuando el que cometía un pecado tenía que llevar el cordero, y uno de los actos que sucedía, ahí muy interesante, era que el culpable que iba a redimir sus pecados tenía que poner su mano sobre la cabeza del cordero. Ponía su mano sobre la cabeza del cordero e inmediatamente se lo entregaba al sacerdote para que lo matara. Ahí está medio confuso, ahí parecía como si dijera que el mismo que había pecado que llevaba el cordero tenía que matarlo él. Pero era un acto duro, duro. Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Yo no sé si ustedes saben, lo he comentado, yo trabajo en un frigorífico, un matadero, un matadero de animales. Y hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar ahí, pude ver un poco lo que se llama la faena. La faena. Es un trabajo duro. He visto los animales cuando lo llevan a jaula, lo descargan, lo pesan, lo ponen en los corrales, y después la mañana muy temprano empieza a las 4 de la mañana la faena. Ahora la faena está muy baja, pero hubo tiempo que se mataba más o menos unos 2.000 animales por semana. Los días lunes, por ejemplo, ahora están matando 500 más o menos un día lunes.
Yo lo pude ver así de cerca porque el trabajo al comienzo que yo tenía algo que ver con eso, llevar los animales al noqueadero. Y es una cosa durísima ver eso. La sala de noqueo y el llamado degolladero eh, era algo que yo a veces evitaba mirarlo, porque es una sala donde se colgan los animales, se lo degüella allí en noqueo de los animales, y el piso es un lago de sangre allí. Es durísimo. Para los que trabajan en eso, están ya insensibilizados, digo yo, porque imagínense la cantidad de animales que matan allí, ya no siente nada ellos, pero para el que no está acostumbrado, yo creo que miran así, se tienen que dar la vuelta la cara de ver eso, porque es una cosa en la cual uno entiende, y yo creo que así sucede, los animales sufren muchísimo, sufren en el trato que llevan cuando lo trasladan, cuando lo descargan, cuando lo llevan a la muerte. Es un proceso de sufrimiento y de muerte para ese animalito. Entonces la idea de los sacrificios y lo que ellos, el pueblo de Israel tenía que entender eso. El pecado se paga con muerte. Hablando de Roberto Jack, todos recordamos a Roberto Jack que era tan gráfico en todo lo que él hace. Y él contó también un ejemplo así como para que lo entendamos un poquito. El campamento de Israel, no sé si lo han escuchado, no sé si lo han contado eso también, tenía aproximadamente 20 kilómetros de diámetro y el tabernáculo estaba en el centro. Imagínense ustedes, decía él, una persona que cometía un pecado en una familia, un padre con varios hijos, y su casa o su tienda estaba en el extremo del campamento. Entonces uno de los hijos le decía, mira papá, cometí un pecado. Así que bueno, voy a ir a buscar un corderito y como ellos no se dedicaban, digamos, a criar animales, tenía que comprarlo. Bueno, entonces compraban el cordero y lo llevaba. Bueno, al día siguiente otro hijo le da la noticia, papá, vos sabés que cometí un pecado, así que tengo que ir a comprar el cordero y llevarlo. Bueno, escúchenme una cosa, hijos, pongámonos de acuerdo, no pequemos más, porque si seguimos pecando así nos vamos a fundir. Entonces ahí está un poco la idea, una de las ideas, que el pecado tiene un precio, y en este caso sería para esa familia un costo económico, ¿no es cierto? Bueno, pero aparte está la otra idea, el acto de llevar el corderito y tenía que trasladarlo y llevarlo caminando, y para eso tenía que atravesar todo el campamento hasta llegar al tabernáculo. Iba llevando el corderito, iba pasando por todas las tiendas y toda la gente iba mirando a esa persona que llevaba el corderito y todos decían, ¿qué pecado habrá cometido este? ¿Qué pecado habrá cometido? Un pecado este, sí, pero mira, vaya, eso es lo que he hecho, mira. Es decir, hay como una especie de confesión pública de que había cometido un pecado y que por haber cometido un pecado iba llevando su cordero para ser sacrificado en el tabernáculo. O sea, toda una escena simbólica de lo que muchas veces también pasa con nosotros, ¿no es cierto?, cuando pecamos. Hacemos, si se quiere, una confesión delante del Señor, pero en parte hay un reconocimiento público, que hemos hecho algo malo y que necesitamos de perdón. Ahora, como dije recién, llevaba el cordero, ponía la mano sobre él y era testigo, este hombre que había pecado, como ese corderito inocente, que no tenía mancha ni culpa, nada, tenía que morir y tenía que ver cómo lo mataban. Y siempre consistía en derramamiento de sangre. Es decir, se lo degollaba siempre los animales. Hubo un tiempo en el frigorífico que faenaban los judíos ahí. Y los judíos tenían un proceso de muerte de sus animales que ellos consumían distinto, porque tenía que ser degollado vivo, no se lo noqueaba. Así, para quien no sabe, se lo noquea con un martillo neumático en la cabeza, se los desmaya, y cuando el animal está caído, se le pone cadena a las patas, se cuelga y después recién ahí se lo degüella. El judío no. El judío exige, pide para la faena de sus animales que sea degollado sin desmayar el animal, sin ser noqueado.
un proceso especial muy, muy meticuloso porque iba el rabino a hacer ese trabajo. Traía una daga especial, no sé cómo se la arreglaba, pero lo degollaba vivo el animal. Es decir, muerte, muerte. El derramamiento de sangre, y todas las veces que nosotros leemos de la sangre de Cristo, ese texto continuo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, ¿de qué está hablando? La muerte de Cristo. Está hablando de la muerte de Cristo. Esa escena terrible que nosotros recordamos, la cena del Señor, cuando hablamos de la muerte de Cristo. Y fíjense, notable, nosotros tomamos vino. ¿Y cuál es la idea del vino? De hacernos ver de que hubo muerte. Hubo una muerte de una persona inocente, que no tenía ni culpa, ni falta, mancha alguna, era santo, sin sin contaminación, sin pecado alguno. Y nosotros tomamos el vino, y lo que nosotros estamos allí recordando, penetrando nuestra mente, es de que hubo muerte, muerte para que nuestros pecados fuesen perdonados. Eso es lo que pasaba ahí en el tabernáculo. Era un río de sangre allí, porque las muertes eran continuas, los sacrificios eran permanentes, eran diarios. Es decir, había un testimonio permanente de parte de Dios. Él se aseguraba eso, de que ellos entendieran de que la muerte era necesario para pagar el precio de nuestros pecados. Ahora, era notable, y dice Hebreos, de que esos sacrificios, aunque eran muchísimos, eran permanentes, eran diarios, no alcanzaban, no eran suficientes, no alcanzaban para limpiar el pecado completo del ser humano. Es por eso que viene el Señor Jesucristo como el Cordero perfecto, hablándonos entonces de una vida perfecta, santa y pura, superior a todos los animales, a todos los corderos, y como su sacrificio y su sangre una sola vez fue suficiente para lavar todos nuestros pecados. Hablando de la grandeza, de la pureza y la santidad del Señor Jesucristo, al lado de estas criaturitas, los animalitos, que aunque sean inocentes y sin mancha, no eran lo suficientemente aptos ante los ojos de Dios para poder ser reconocido su sacrificio como suficiente para limpiar nuestros pecados. Entonces, yo quiero recalcar esto con respecto a Hebreos. La idea de sangre es de muerte, siempre muerte. Nosotros lo comentamos, puede ser una cosa así como estadística de tantos corderitos que mataba, pero una cosa es estar allí viéndolo como yo me tocó verlo, y es durísimo ver esos animalitos que lo mataban de esa forma, en este caso para darnos de comer a nosotros, ¿no es cierto? Pero en este caso del Antiguo Testamento, simplemente para limpiar el pecado temporal y externo de los hombres del Antiguo Testamento. Ahora somos todos veganos, gracias a vos, Sergio. Yo creo que hoy sigue pasando lo mismo, porque los ritos del antiguo pacto no podían cambiar el corazón de una persona, ¿no? Y por eso es importante esto que dice Sergio cuando habla de la sangre. Me quedé yo clavado en el versículo 13 y 14 del capítulo 9, que dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santificada para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, acá está, esto es lo que quiero decir, vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay un contraste enorme en todo esto, y creo que muchas veces, yo lo he visto, lo he experimentado también, hay personas que se acercan a la iglesia para cumplir con los rituales nada más. Cuando tienen un problema, una dificultad en su vida, vuelven a Dios a volver a cumplir con otro ritual, a cumplir con Dios porque Dios le concedió tal vez lo que estaban buscando, porque los sanó de una enfermedad. Y hoy se ve mucho de esto, hermano. Se hace mucho énfasis en las costumbres, en venir a la iglesia, pero no hay ningún tipo de transformación de vida porque se apunta a lo externo y no al corazón. Y el problema del pecador, de nosotros los pecadores, está en el corazón. Entonces, fíjense que la sangre de Cristo nos ha limpiado
no solamente de los pecados, sino que dice acá que el Señor se ofreció sin mancha. Dios limpia nuestra conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. Y acá está el énfasis de esto que quiero comunicarle, que tiene que haber un cambio en la vida de un cristiano a la hora de entender que no sirve a Dios simplemente porque es una obligación o un derecho. Esto me hizo acordar a Simón de Cirene cuando estaba ahí y le enchufaron la cruz para seguir a Cristo, ¿m? Y que la cargara por él. Y eso es lo que hace muchas veces la religión. Una religión impuesta muchas veces hace eso, que una persona lleve obligatoriamente una cruz que no quiere llevar. Y de esto se ve mucho hoy, lamentablemente, lo digo con tristeza. Hay cristianos que adoptaron una religión impuesta, pero no porque ellos la sintieron desde el corazón, sino y sin el deseo de seguir a Dios, porque seguir a Dios implica obedecerle. Andar como el Señor anduvo implica morir al yo y rendirte totalmente a una vida fuera de egoísmo, fuera de orgullos, fuera de cosas que tienen que ver con uno mismo. Siempre se trata de Dios y se tratará siempre del Señor. Así que esto fue lo que a mí más me impactó de esto que hemos leído, porque me ha tocado muy de cerca y lo veo muy frecuentemente a esto, de personas que, o mejor dicho, de gente, hay un gran porcentaje dentro de las iglesias que están dispuestas solamente a rendirle a Cristo un ritual y no una adoración genuina desde el corazón. Ahí es donde empieza el sacrificio, en el corazón, no en lo externo. Ahí ese es el altar de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que los ofrezcamos, como dice la palabra, un sacrificio vivo, un culto racional, algo que nazca de una voluntad totalmente entregada a la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo que más me impactó de esto que estuvimos hablando. Bueno, gracias Sergio, gracias Chelo. ¿Algo más para agregar o finalizamos acá? Ya a partir del próximo viernes, ya comienza a hablar desde el versículo 14, desde el 19, ya empieza a hablar sobre la fe. Y da mucho para recorrer y mucho para hablar el tema de la fe también. Y hace un lindo recorrido por toda la palabra de Dios después del capítulo 11. Así que bueno, ya la próxima empezamos a hablar de la fe. Por eso quería tratar de llegar y abarcar también esta parte del capítulo 10 para ya arrancar la próxima con la fe. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Ever dejó saludos, dijo que no iba a poder conectarse. Muchos están de aniversario. 4 personas están de aniversario, por eso tampoco iban a poder conectarse. Deben haber salido a cenar algo muy rico por ahí.